Hola, gracias por estar aquí, espero que estén bien. Vamos a empezar a tejer el short que está muy fácil, rápido y muy bonito. Lo tejí con 110 gramos de hilo. Suscríbase, tengo muchos proyectos muy bonitos. Para tejer el short usé este hilo, es hilo cristal color esmeralda. Les voy a dejar el enlace de la tienda en línea para que vean la variedad de colores que tengo. Se vende por 100 gramos y por cono. El gancho es la letra B 2.25 milímetros y aquí en el short sí vamos a necesitar una aguja para unir las piezas. Ok, vamos a empezar a tejer el short. Aquí ya tengo un lado terminado. Así como se teje una pieza, se tejen las dos iguales. Y para medirla les voy a indicar cómo es muy fácil. Según la medida que vaya a hacer, va a tejer la cadena de base de 10 en 10 más 2 puntos y mide la cadena en esta forma a la mitad del frente y a la mitad del cuerpo en la parte de la espalda, y a la altura más o menos esta medida la debe de tomar como en la cadera, donde tenga más ancho el cuerpo de la cintura para abajo, para que esto entre una vez ya cosidas las dos piezas. Y si le queda grande de la cintura al momento de que ya está terminado y cosidas las dos piezas, se puede tejer una cadena con doble hebra o un cordón tejido en esta línea. La primera vuelta ahí se coloca y se ajusta. Por lo pronto vamos a empezar. Se tejen 14 vueltas sin aumento. Vamos a hacer esto primero y luego ya le explico lo siguiente. Usted va a tejer la cadena de 10 en 10 para que tenga la medida. Así toma la cadena y la mide de la mitad para la cadera. Ahí la tenemos, son 92 cadenas. Aquí le puede aumentar 10 puntos para si la quiere más suelto, que no le quede ajustado el cuerpo, 10 puntos, o si su hilo es más delgado puede aumentar hasta 20 puntos según la medida que vaya a tejer. Empiezo en la cuarta cadena a tejer el primer punto alto. Vamos a tejer en cada espacio de cadena un punto alto hasta el último espacio de cadena. Aquí terminé hasta la última cadena y tenemos 90 puntos altos contando las 3 cadenas que dejamos de tejer. Vamos a continuar empezando con 3 cadenas cada vuelta y tejo 13 vueltas con los mismos puntos, un punto en cada espacio. Aquí tengo las 14 vueltas con 90 puntos altos y empiezo a tejer la vuelta 15 con 3 cadenas y todas las vueltas así se van a empezar con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido y en el mismo punto donde levantamos la cadena tejemos el aumento. Va a ser un aumento al momento de empezar cada vuelta y los siguientes puntos tejemos un punto alto. Cada punto vamos a tejer hasta tener al último punto. Aquí vamos a tejer el aumento. Ahí está el aumento, uno en cada lado. Y así tejemos hasta la vuelta 28, desde la 15 que es esta que tenemos, o sea que son 14 vueltas más. Aquí tengo las 14 vueltas con un aumento en cada lado. En total son 28, 14 sin aumento y 14 con aumento, uno en cada lado. Aquí voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un lazo para cerrar este espacio de cadena. Ya corté el hilo. Esta es la base para tejer la pierna. 6 cadenas. Y en la otra punta anudé el hilo y aquí voy a tejer en esta base de cadena. Igual voy a tejer 6. Lo estoy poniendo en el último punto alto.
y tejo las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para empezar la primera vuelta voy a tejer 4. Ahí tengo las 4. Y paso las 4 cadenas y en el primero de los 6 tejo un punto alto. Y en el mismo espacio voy a tejer 2 puntos altos. Para tener un grupo de 3 no estoy contando la cadena. Aquí está la cadena y los 3 puntos altos. Y paso 3 puntos, 1, 2, 3 y en el siguiente tejo un punto alto, una cadena y paso un espacio de cadena. Es la última cadena la que vamos a pasar y tejo en el punto alto, en el primero, un punto alto. Ahí está el punto alto y paso 3 puntos, 1, 2, 3 y en el siguiente voy a tejer 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí tengo los 3 puntos altos. Paso 3 espacios, 1, 2, 3 y un punto alto, una cadena, paso un espacio, un punto alto, paso 1, 2, 3 y el grupo de 6, así como lo tejí en este espacio. Este punto es el mismo que tejimos en la blusa. Vamos a seguir. Aquí pasamos 3 y 3, 1 y 3 y solamente tenemos los espacios de una cadena y una cadena. Aquí tengo la mitad de un motivo y vamos a ver cuántos son en forma completa. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el último que va a quedar también la mitad igual que el inicio. Ahí tenemos la cantidad. Aquí terminé este grupo y paso 3 puntos y en el último punto alto tejo un punto alto. Quedan los espacios tal y como los empezamos. Igual paso un espacio, el punto alto y aquí paso 1, 2, 3 y en el último voy a tejer igual 3 puntos altos, una cadena y un punto alto. Ahí está terminada la primera vuelta. Ok, le voy a explicar los 10 puntos que va a aumentar para hacer el tejido más grande. Cada 10 puntos son un motivo. Si va a aumentar 20 puntos, va a tener 2 motivos más, pero siempre va a tener estos 6 puntos al final de cada lado. 6 puntos de cada lado. Aquí vamos a empezar igual la vuelta con 4 cadenas. Y en el espacio de cadena tejo los 3 puntos altos en el mismo espacio de cadena. Ahí tengo 3. El punto alto que vamos a tejer, esta vuelta que es la primera vuelta de la pierna, está aquí al lado derecho el tejido. Ok, entonces como le vamos a dar vuelta, va a quedar al lado revés la primera vuelta. Vamos a tener que tejer este punto por la parte de abajo. Lo vamos a tomar el punto alto, una cadena y por la parte de atrás, más bien es la palabra correcta, ahí está, y el grupo de 6 en el espacio de cadena
una cadena y voy a seguir con, aquí tengo 3 y 3 y aquí tengo los dos puntos por la parte de atrás, una cadena y el siguiente punto por la parte de atrás. Ahí está, y el grupo de 6. Así vamos a terminar la segunda vuelta. Aquí se termina la segunda vuelta igual por la parte de atrás. Tomamos el punto alto, la cadena, el siguiente punto alto. En el espacio de cadena dejo el grupo de 3. Es exactamente como lo empezamos, así lo vamos a terminar. Los 3 puntos altos, una cadena y un punto alto. Ahí está la vuelta 2. Empiezo la vuelta 3 con 4 cadenas. Le doy vuelta y en el espacio de cadena se teje un punto alto. Ahí lo tenemos. Y aquí en el grupo que tenemos de 2 puntos altos se va a tejer un punto alto por la parte del frente y 3 puntos altos. En el espacio de cadena vamos a tejer 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, en el mismo espacio, y en el punto alto por la parte del frente voy a tomar el punto y así lo tejemos. Vamos a seguir. Aquí en el espacio de cadena, el punto alto lo tejo 2 y 2. Esto es por si no están tejiendo la blusa, les tengo que volver a repetir cómo tejer este punto. Es por la parte del frente, el punto alto y los 6 puntos altos, que eso ya lo tejimos, una cadena y los siguientes 3 puntos altos. Tengo 2, 3 y el punto alto al frente porque estamos al lado derecho del tejido. Y en el grupo de 6 tejemos el punto alto. Y empezamos a tejer el grupo de 6 con los 2 puntos al frente. Ahí está. Vamos a seguir en la vuelta 3. Voy a terminar la vuelta 3. Aquí tengo el último grupo de 6 con los 2 puntos al frente y en el espacio de cadena tejo el punto alto, una cadena y el último punto alto. Se empieza la vuelta 4 con 4 cadenas. Le doy vuelta. Aquí el punto alto lo vamos a tejer por la parte de atrás porque estamos al lado revés del tejido. En el espacio de cadena aquí tejemos los 4 puntos altos, una cadena, los 4 puntos altos. En la vuelta anterior son 3 y estos son 4 puntos. En total un grupo de 8. Por la parte de atrás el punto alto, una cadena, el punto alto por la parte de atrás y el grupo de 8 en el espacio de cadena separados de una cadena. Así tejemos en la vuelta 4. Aquí terminé la vuelta 4. Tengo el grupo de 8 y los 2 puntos altos. Este está por la parte de atrás y este está en el espacio de cadena. La vuelta 5, 4 cadenas.
le doy vuelta al tejido y aquí estamos al lado derecho del tejido y vamos a tejer por la parte del frente el punto alto, los 8 puntos altos separados de una cadena. Aquí tengo los 8 puntos altos, al frente el punto alto, una cadena y al frente el siguiente punto alto, y termino este grupo de 2 y seguimos en el espacio de cadena el grupo de 8 separados con una cadena. Ahí tenemos la vuelta 5 de inicio. Voy a terminar la vuelta 5. Aquí tengo los últimos espacios. Dejo el punto alto por la parte del frente, una cadena, y en la tercera cadena voy a tejer el punto alto. Ahí está la vuelta 5 terminada. Empiezo la vuelta 6 con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Le doy vuelta al tejido y en el espacio de cadena tejo 3 puntos altos, por la parte de atrás tomo el punto alto. En este espacio de cadena tejo el punto alto, una cadena y el punto alto. Tomo el punto alto por la parte de atrás, tejo 3 puntos altos. Aquí estamos repitiendo esta vuelta, la 3. Vamos a tejer 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos en el mismo espacio. Sin olvidarnos de tejer el punto alto por la parte de atrás. En el espacio de cadena, los 2 puntos altos separados de una cadena. Esto lo vamos a repetir en la vuelta 6. Aquí vamos a terminar la vuelta 6. Estamos tejiendo al lado revés del tejido en esta vuelta, sin olvidarnos de los puntos altos que van al frente. Aquí está el último espacio de los 2 puntos altos con la cadena, y en este espacio de cadena falta también tejer el punto por la parte de atrás. En el espacio de cadena los 3 puntos altos, una cadena y en la tercera cadena el último punto alto. Esta es la vuelta 6. Vamos a tejer las 7. Le doy vuelta al tejido, 4 cadenas. En el espacio de cadena tejo los 3 puntos altos. Esta es como la segunda vuelta. Por si tiene duda, se basa a la segunda vuelta. Vamos a tejer los puntos al frente, una cadena, el punto al frente, y vamos a tejer aquí 4 puntos altos. Tengo 3, 4, la cadena y 4. Tengo 2, 3 y 4. Y los 2 puntos al frente separados de una cadena. Ahí está. Vamos a continuar aquí el grupo de 8 separados de una cadena. Aquí está lo que vamos a repetir. Termino la vuelta 7. Aquí están los puntos que se han tejido. Esta vuelta 7 es repetición como la vuelta 2. La termino con 3 puntos altos en el espacio de cadena. Aquí tengo 2, 3, una cadena y un punto alto en la tercera cadena. Y ahí está la vuelta 7. Empiezo la vuelta 8, es la última.
2, 3, 4 cadenas. En el espacio de cadena dejo los 3 puntos altos, dejo el punto alto por la parte de atrás, una cadena por la parte de atrás, el punto alto, 4 puntos altos. Vamos a repetir el grupo que tenemos de la vuelta anterior, una cadena y los siguientes 4. Esta es la última vuelta de punto alto, 3 y 4. Seguimos para repetir los 2 puntos altos separados de una cadena. Ahí terminamos la vuelta 8. En esta forma la vamos a repetir. Ok, voy a terminar la vuelta 8. Aquí tengo los 2 puntos altos separados de una cadena. En el espacio de cadena dejo los 3 puntos, una cadena y el punto alto en la tercera cadena. Y ahí terminamos las 8 vueltas, que es la parte de la pierna. Ahí las tenemos. Vamos a tejer una orilla. Yo prefiero tejerla en este momento porque ya cuando vayamos a coser las piernas ya tiene la orilla sin ningún problema. Deslizo en el primer espacio de cadena. Es la misma orilla que se le hace a la blusa. Deslizo una cadena. Deslizo en cada espacio, se desliza y una cadena. Después de deslizar el punto, una cadena. Aquí está en el punto alto, deslizo. Así tejemos la vuelta completa. Aquí está terminada ya la orilla. Tengo la pieza al lado derecho. Aquí está la primer pieza, la voy a colocar al lado revés. Para empezar a unir la pieza de cada lado, aquí ya tengo la hebra, la anudé en este espacio del punto alto y le vamos a empezar a coser línea con línea, o sea, vuelta con vuelta, la misma hasta terminar en la última vuelta. Esta es la pierna del pantalón. Esto no lo vamos a unir. Voy a colocarlo en la primera cadena. Y ya tengo los dos lados al lado contrario de donde está la hebra del hilo que estamos cosiendo. Pasamos la aguja por el lado contrario. Si usted sabe unirlo, aquí tomo el segundo espacio. Necesitamos dar 2 pasadas en cada línea. Aquí está la primera de la siguiente vuelta, la segunda. Así vamos a seguir uniendo y ajustando un poco solamente el punto, y así nos debe de estar quedando el lado derecho. Ok, si ya tenemos cosido hasta la última vuelta, vamos también a unir de la misma forma las 6 cadenas y las 6 cadenas que tenemos de base para la pierna. La vamos a seguir uniendo para que quede punto con punto. Seguimos de la misma forma. Aquí está en el espacio que tenemos de la cadena y de la cadena, y así nos vamos punto por punto hasta el final que tenemos en este punto de cadena. Y así vamos a unir el siguiente lado también en la pierna, los 6 y 6 puntos de cadena. Aquí ya tengo cosido hasta esta parte los 6 puntos de cada lado, y de este lado también igual. Y vamos a unir esto que está abierto, que es la pierna. La vamos a coser empezando en cada punta, las juntamos y lo unimos todo esto hasta el último punto, igual como unimos estas dos piezas. Aquí está el short ya terminado. Espero que le haya sido útil, al mismo tiempo que lo haya disfrutado. No se le olvide compartir el video. Se puede suscribir, regáleme un like y aquí estoy para el próximo. Gracias, un abrazo.